Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este segmento titulado Humanamente. Este segmento se realiza en colaboración entre la Universidad Iberoamericana Tijuana y el canal PSN. Hoy lo que quisiera abordar con ustedes es un tema que a todos nos involucra en cada una de nuestras acciones, y es ese cuestionamiento que nos hacemos sobre cualquier comportamiento y que tiene que ver con pensar, ¿esto que hago lo hago como un individuo pensante, aislado, sin tomar en consideración a nadie más a mi alrededor? ¿Hago cada una de mis decisiones sin tomar en consideración a la sociedad, a mi contexto cultural, al lugar en el que nací? Muchos de nosotros solemos decir que somos seres independientes, libres, autónomos y que nada de lo que dicen las personas alrededor nos afecta. Hoy vamos a ver que esta asunción es en mayor medida falsa por el efecto que tiene la influencia social en nuestro comportamiento individual. Muchas gracias por seguir aquí en Humanamente. Les recuerdo que en este segmento hablamos sobre diferentes procesos psicológicos y sociales que afectan nuestro comportamiento cotidiano. Y hay que partir desde este punto de vista en el que diferentes científicos sociales, desde la psicología, la sociología, la antropología y algunas otras ciencias, nos han permitido entender sobre lo que hacemos en nuestro comportamiento diario. Y este primer concepto que tenemos que manejar todos es el de la influencia social en nuestro comportamiento individual. ¿De dónde viene el entendimiento de la influencia social en nuestro comportamiento individual? Pues primero surge de esta búsqueda de ver cómo somos seres autónomos, que buscamos hacer nuestras propias cosas, tomar nuestras decisiones individuales, y el darnos cuenta que no es un entendimiento, que no es una reacción única, irrepetible y sola la que hace que nosotros nos comportemos como nos comportamos. En realidad es más fuerte el efecto que las otras personas tienen sobre nosotros mismos, de lo que nos imaginamos. El estudio surge dentro de la perspectiva de la psicología social desde el momento en el que se entiende la psicología social como una disciplina dentro de la psicología. Desde el momento en el que Wilhelm Wundt, este fundador de la psicología experimental, plantea que hay una rama o hay un campo en el que debemos de tomar en consideración a los otros, y él habla de algo que más o menos se conoce como Volker Psychology. Seguramente lo estoy pronunciando mal porque no pronuncio muy bien el alemán, de hecho no sé nada de alemán, pero él hace que aparezcan dentro de la literatura en la psicología por primera vez estos conceptos. Es el término temprano para definir a la psicología social. Y empieza a haber un acercamiento ahí en las variaciones individuales por condiciones históricas, geográficas, económicas, climáticas y también sociales. Todos estos elementos que están a nuestro alrededor y que nos afectan de una u otra manera. Un estudio que hace nacer este concepto de la influencia social ya como un campo de estudio más delimitado es el estudio que hace Triplett, este psicólogo de los Estados Unidos que nace en 1861 y fallece en 1943, desarrolla el concepto de facilitación social. Él observa
a través de 3 diferentes situaciones, cómo las personas nos dejamos influir por la presencia de los otros. La mera presencia de las otras personas ya cambia la manera en la que nos comportamos. ¿En dónde lo observa? Él lo observa en corredores ciclistas. Ve cómo las personas primero batían su propio récord. Al hacer una carrera y plantearse, hoy voy a hacerlo mejor que lo que hice ayer, había un cambio, pero observó que estos mismos corredores, cuando se enfrentaban a un grupo, lo hacían aún mejor. Entonces empieza a experimentar esta necesidad de seguir estudiando esto en diferentes áreas, y sus contribuciones son relevantes para el resto de la historia de lo que ahora conocemos como psicología social. Entonces, lo que entendemos de las lecciones de Triplett es que el récord propio funciona menos que la influencia que ejercen los otros. Es decir, una persona que utilizaba el reloj para ver qué tanto había mejorado con respecto a su tiempo previo, tenía un menor desempeño a cuando lo comparaba con el récord de los otros. Es así como si estábamos en una carrera y me encuentro al lado de otro, estoy viendo que me está ganando, me ejerce una influencia y quiero ganarle al que está al lado de mí. De ahí esto podemos trasladarlo a nuestras situaciones cotidianas y ver cómo esta presencia de las otras personas podría influir la forma en la que me estoy desarrollando. Y generalmente lo podemos observar, por ejemplo, cuando me avergüenzo en una presentación final, ahorita que muchos están acercándose a sus exámenes finales, a las presentaciones finales en la universidad o en la preparatoria o en algunos otros niveles, el miedo que genera el pararse frente al público, o para algunas otras personas la emoción que esto representa. Sí, algunos tienen habilidades para comunicarse de manera oral más desarrolladas que otros, y estos que tienen habilidades desarrolladas de manera muy presente van a tener facilitación social para desempeñarse aún mejor que cuando lo hacen a solas. ¿Sí? Entonces ese sería un ejemplo. Entonces así podemos ver que cuando nuestras habilidades, que de por sí se encuentran presentes, pueden mejorar ante la presencia de las demás personas. Este otro experimento dentro de la psicología social que ejerce gran influencia es el experimento de Solomon Asch, un polaco que muere en los Estados Unidos. Él nace en 1907 y muere en 1996. Desarrolla un estudio en el que se había dado cuenta en otros escenarios cómo las personas nos conformamos a lo que un grupo de personas que está a nuestro alrededor nos dice. Cuando, por ejemplo, estamos en un foro de consulta ciudadano y alguien opina y alguien pregunta, ¿están todos de acuerdo con que hagamos esta estrategia para la implementación de políticas de la distribución del agua? Y todos dicen, sí, estoy de acuerdo. Entonces los demás continúan diciendo que sí, porque alguien, el que se atrevió o el que estaba como cómplice de la persona que hacía esta pregunta, dijo que sí, y quien a lo mejor estaba en contra de esta propuesta que alguien estaba lanzando, pues porque vio que todos los demás sí, le dio pena, y la fortaleza o la falta de seguridad para mantener su opinión no hizo que pudiera emitir su opinión. Entonces, estos experimentos nos hablan de cómo la fuerza social es aún más grande que la fuerza individual en muchos de los casos. Entonces, lo que Solomon Asch pone en experimentación es la conformidad dentro de un grupo con un experimento simple. El experimento consiste
en tener a 7 o 9 participantes estudiantes dentro de un aula y tener solamente a un sujeto crítico. Este sujeto crítico es el sujeto de experimentación. Por ejemplo, a mí me invitan a participar en un experimento. Erika, es un experimento de percepción de las líneas. ¿Podrías, por favor, simplemente responder a lo que el experimentador te dice? Yo me coloco en ese salón y sigo las instrucciones del experimentador, pero yo como sujeta de experimentación no sé que todos los demás están con el experimentador y previamente el experimentador ya les dijo que tenían que responder algo incorrecto. En este caso, lo incorrecto que tenían que responder es la proporción y el tamaño de una línea con respecto a otras 3 líneas. El identificar la línea del lado derecho dentro de las 3 líneas del lado izquierdo. La respuesta correcta era, no recuerdo la letra, pero ustedes van a ver ahorita en la pantalla, que va a ser la letra que corresponde a este lado. Esa no se va a responder. Entonces se va a responder más bien, la respuesta correcta es la C, en lugar de la B, por ejemplo. Entonces cada uno de los participantes a mí me dejan al final o en el medio a responder cuál es, en dónde se encuentra esta línea dentro de las otras 3 líneas, y yo toda confundida porque los demás dijeron C, digo, a lo mejor estoy ciega, a lo mejor no me di cuenta que donde estoy no se nota la dimensión y el tamaño parece distorsionarse, me hacen dudar de mis propias decisiones, de mis propias proposiciones, de mis propias percepciones, aun cuando esté identificando la respuesta correcta. Entonces, lo que sucedió en este experimento es que efectivamente un alto porcentaje de la población se conformó a la respuesta de la mayoría. Y esto es muy relevante para entender cómo ciertos procesos grupales, procesos de masa, van a transformar las individualidades de quienes participamos en dichos procesos. ¿De qué procesos de masa estoy hablando? Podría hablar de participación en conciertos, participación en mítines políticos, a lo mejor, como lo decía, en un foro de consulta ciudadana o en un salón de clases o incluso en un auditorio cuando atiendo a una conferencia. Entonces, esta presencia, la simple presencia de los otros, altera en menor o mayor medida la forma en la que me voy a comportar. Hay un autor muy importante, y aquí entra a analizar un fenómeno que analizaría a mayor profundidad en el futuro, que es Gustave Le Bon. Este autor francés que vive entre 1841 y 1931 en Francia, escribe el libro La psicología de las masas y analiza dentro de la psicología de las masas, que posteriormente van a haber autores que van a desarrollar a mayor profundidad sus postulados. Habla de la desindividualización, el anonimato y todos estos fenómenos, cómo las emociones reinan cuando estamos en una masa. Entonces, principalmente podemos ver ejemplos en algunos de los fenómenos sociales que marcaron nuestra historia de manera importante, como por ejemplo los mítines que se hacían durante la época del nacionalsocialismo de Adolf Hitler, o ahora en los mítines en los que se presentan algunas de las figuras más importantes. Podría mencionar al presidente de la República, o podría mencionar al presidente de la República Mexicana o al presidente de los Estados Unidos, en donde se encuentran masas que responden a, por ejemplo, postulados de que todos pertenecemos a esta raza alemana. Entonces, hay fenómenos en el que las emociones, el tono de voz que la persona, el líder, está utilizando, las estrategias emocionales sobre las cuales quiere acercarse a ellos,
van a generar influencia, pero no solamente por el tono de voz que él está utilizando, sino porque ve que los otros se están entregando al momento. Entonces, si yo veo que alguien dice, sí, todos estamos muy contentos con que somos alemanes y somos de la misma raza, entonces empiezan a gritar, se exacerba la emoción y se vuelve, se desaparece uno del elemento individual. A lo mejor yo era muy tímida, pero en el momento en el que me encuentro en un concierto o en un meeting político de López Obrador o de Donald Trump, me emociono y empiezo a ejercer otra personalidad, que ya no es la personalidad de Erika, sino es la personalidad de alguien que simplemente, más bien un miembro más de la masa, soy masa, y entonces dejo de ser persona. Y estos procesos son relevantes entenderlos porque nos van a dar las pautas para comprender por qué tenemos comportamientos diferentes cuando estamos a solas y estamos escribiendo, por ejemplo, en nuestros diarios y decimos, hoy me voy a comportar, voy a defender mi voz, voy a defender mi postura, voy a hablar por mí misma, pero cuando llego al Facebook y veo que a lo mejor uno de mis amigos, a quien respeto mucho y sé que está muy bien preparado, estudió un doctorado en una universidad importante en la región o estudió en el extranjero, hace un comentario en el que me hace pensar, es que esos disturbios, esas cosas que hacen hacia los monumentos, esas mujeres, son muy malos de hacer. Esa no es una forma legítima de lucha, podría decir esta persona a la que yo respeto mucho, y me hace dudar de lo que yo ya pensaba y lo que yo ya defendía, como por ejemplo podría ser el hecho de que yo creo que es más importante exacerbar la violencia que existe en nuestro país y defenderla a toda costa, hacer una manifestación aun cuando tenga que pintar un monumento histórico, que de antemano sé que se puede restaurar, me hace cambiar de opinión. Entonces ya no publico ya no comparto esa publicación en la que vi a un grupo de mujeres bailar y ejercer una manifestación en contra de la violencia machista. ¿Por qué? Porque me dejé influir, porque no solamente esta persona que respeto, sino los likes que les pusieron personas que respeto, el hecho de que la compartieron personas que respeto y me hace detenerme a la decisión individual que yo tenía. Entonces, este tipo de entendimiento sobre la influencia social nos hace cuestionarnos sobre si las decisiones que estoy tomando, como por ejemplo la forma en la que me visto, la forma en la que me maquillo, o si decido maquillarme o no maquillarme, si estoy utilizando zapatos con puntas cuadradas o con puntas redondas, lo estoy haciendo porque me están hablando de una tendencia que la defienden ciertos grupos de personas, y las personas, por ejemplo, que se encuentran en mi círculo social, están empezando a utilizar y continúan haciéndolo. Definitivamente esto va a ejercer una influencia sobre mí. Y esto lo encontramos desde las bases mismas del comportamiento, desde las bases mismas de nuestro desarrollo individual. Nuestro desarrollo individual es el resultado de lo que los otros hicieron con uno y de lo que uno hace con lo que los otros hicieron. De esta forma, lo que podemos entender cuando hablamos de influencia social es que desde la influencia misma que un grupo de personas, que un par de personas hicieron sobre mí, o por ejemplo mis abuelos, mis tíos, en el proceso de crianza, si decidieron alimentarme con leche, con fórmula, con leche materna, va a influir en la forma en la que va a continuar mi desarrollo, pero también la forma en la que ellos se inclinan hacia un equipo de fútbol, se inclinan hacia ver ciertos contenidos en la televisión, a tener acceso a ciertos libros. Estoy ya observando comportamientos, estoy imitando comportamientos que son eminentemente influidos por el entorno social en el que me encuentre.
desde la familia, desde los amigos, en la escuela, luego en lo que observe en fenómenos de masa y también en los momentos en los que esté interactuando en las redes sociales, y las publicaciones que los otros ejercen van a influir en la forma en la que yo me voy a comportar. Entonces va a depender de qué tanto estudio, qué tanto me informo, qué tanto me abro a las opiniones diversas, a las diferencias individuales, para poder formarme un propio criterio que pueda defender, aferrarme a él, no como capricho, sino como un análisis profundo, una generación de conciencia de que esto individual que estoy ejerciendo, este camino que estoy tomando, estas decisiones que he realizado seguir, han sido el resultado de algo más allá que un efecto de influencia social o una conciencia que me está generando mi posición como masa. Es ser más allá de un elemento más de la masa, o como algunos otros le llaman, como ser parte de la borregada. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Humanamente. Seguimos analizando este y otro tipo de temas aquí en Humanamente.